Les invito a buscar varios pasajes de la Biblia, ¿sí? Pero en principio el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30. Hechos, capítulo 8, versículo 30. En este pasaje, ¿sí?, encontramos que dice lo siguiente. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? A mí creo que esta pregunta me provoca desarrollar un poquito el tema. ¿Entiendes lo que lees? Las circunstancias, si vemos el pasaje, creo que todos lo conocemos, y si no, debemos decir de qué se trata. ¿A quién se lo está diciendo? Algunos dicen, qué valiente Felipe, ¿no? Felipe fue el que dijo esto, porque le paró el carro del etíope. Entonces, la ocasión es que Felipe era un hermano de la iglesia y estaba predicando, estaba en campaña evangelística y el Espíritu del Señor, dice, lo llevó a un lugar desierto y leemos en este pasaje. Entonces se levantó y fue, versículo 27 del capítulo 8, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y ahí viene el versículo y la pregunta que nos convoca en esta noche. Al oír lo que estaba leyendo, que leía el profeta Isaías, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? A lo que este hombre le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña, o si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta ahí. En esta circunstancia estamos en Jerusalén, los primeros años de lo que para nosotros es el siglo I, los primeros. Había pasado poco tiempo de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo, su ascensión al Padre, y la iglesia se estaba moviendo y estaba atenta a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, recordamos, el propio Señor Jesucristo le dijo, esperen todos juntos porque vendrá el Consolador y Él les recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces tenían que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Es así que el Espíritu Santo utiliza las Escrituras permanentemente. El propio Señor Jesucristo las utilizaba. En aquel tiempo, Jerusalén, todavía con su templo erigido por Herodes, tenía más allá de los judíos que vivían en ese lugar, muchos prosélitos y temerosos de Dios, que eran dos grupos de personas. Básicamente eran personas no judías. Recordamos que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ya no hablamos de hebreos, sino hablamos de judíos. Si la razón es porque después de la deportación y la vuelta, básicamente lo que quedó es la tribu de Judá, básicamente. Por eso hablamos de judíos y en el Antiguo Testamento hablamos de los hebreos, ¿sí? Cuando nos encontramos en este contexto, los primeros años de la iglesia, había gente de diferentes lugares que eran adoradores del Dios de los judíos, del Dios de los hebreos, y venían al templo a adorar, como había otros que iban a otros lugares. Había gente, en este caso, este hombre, que era un hombre importante dentro de ese país. El pasaje de la Escritura que leía era este. Y es importante que luego que lo leamos, vamos a pensar un poquito miremos nuestra Biblia, ¿sí? Y pensemos, les voy a invitar a pensar en lo que no tenían ellos. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Ah? Bien, ese pasaje, ¿dónde está?
Isaías, bien. ¿Isaías cuánto? 53. Muy bien, felicitaciones. Vamos a Isaías. Isaías 53. Pero mientras buscamos Isaías 53, pensemos que la Biblia como la tenemos hoy, ellos no la tenían. De hecho, todo el Nuevo Testamento no lo tenían. Y lo que tenían del Antiguo Testamento no lo tenían en la forma que nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos la gran facilidad de tener una manera bien ordenada de acceder al pasaje, ¿no? Isaías 53, versículo 7, 8, por ejemplo. Y rápidamente vamos allí. En aquel tiempo no había esa realidad. El texto en hebreo no tenía puntuación, no tenía las vocales, después poco a poco se fueron agregando, no tenían, más adelante, en el siglo 6 al 10, empiezan a agregar, a partir de ese pasaje, de esa fecha, diferentes hombres comienzan a agregar divisiones de capítulos y de versículos, y eso ha facilitado toda nuestra comprensión y nuestra llegada a la palabra de Dios. Y la imprenta. Todo eso sumado hace que nosotros hoy tenemos muchas versiones de la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia de papel? A ver, levante su Biblia de papel. Podemos tener en el celular o en la tablet 20 versiones, ¿verdad? Porque por algunos lados levantan y ya levantan el celular. Hoy tenemos esta gran ventaja, pero en aquel momento la gente no tenía tanto acceso a la palabra del Señor. De hecho, este hombre era importante, tenía este recurso. Pero tenía este recurso y a pesar de que venía del extranjero, como ustedes, ¿de dónde son? Perdón, hermanos. De Cuba. Venían del extranjero a adorar al Dios de los hebreos. Se iban, es como venir al culto e irse del culto sin entender. Qué terrible, ¿no? Ir al culto, escuchar la palabra y después irse a la casa y decir, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Cuál era? No entendí la Biblia. Y debe ser triste hacer tantos kilómetros, no en avión, sino en burro, o en caballo, o en camello, y volver para atrás y adorar al Dios de los judíos o de los hebreos, y dejar la ofrenda y lo adoro, pero no conozco mucho de Él porque no entiendo lo que Él me quiere transmitir. Qué terrible eso, qué tremendo esto, ¿verdad? Pablo a los Corintios dice, hay una clave de esto, ¿no? El hombre natural, a ver si alguno se recuerda, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las van a entender porque se han de discernir espiritualmente. Y yo siempre hago esto porque está muy bueno, entonces uno ve cuántos versículos de la Biblia, cuánto de la Biblia. Qué bueno es memorizar, ¿sí? La Biblia no es solo memorizar, pero qué bueno que es memorizar. Bueno, esa es la circunstancia que tenían ellos, un texto difícil de entender, un texto sin subtítulos. Hoy tenemos muchas versiones y vieron que hay secciones separadas. Bueno, eso comenzaron a hacer los judíos con el Antiguo Testamento, con la Torá, hubo varios intentos y hoy tenemos subtítulos, la conversión de Pablo, Saulo predica en Damasco, Saulo escapa de los judíos, y algunas de ellas nos sugieren ciertos temas, pero es bueno saber que ni los capítulos, ni los versículos, ni incluso la puntuación, cuando lo hicieron, y los subtítulos no son parte del texto inspirado de Dios, ¿sí? Entonces es bueno, cuando leemos el texto, leer el texto. Y no digo obviar el título, pero por lo menos saber que no era parte del texto original, ¿verdad? Cuando leemos, profecía contra los pastores de Israel, es un título puesto como un apunte posteriormente. Pero tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros debemos ir, y este es lo que queremos hablar en esta tarde. Hay muchas personas que pueden llegar al texto de la Biblia, pero una buena pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Y yo me quiero agarrar un poquito también del título, y es, ¿qué nos aporta? Con esta pregunta un poco utilitarista, porque ¿qué me aporta a mí como cristiano?
No sé si todos, pero ojalá que todos aquí hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Es así? A ver, pastor, ¿usted conoce más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Qué me aporta a mí el estudiar la Biblia? Primeramente, Isaías, muy cerca de donde estamos, Isaías 53 es el pasaje que se refiere al que se refiere en el libro de los Hechos cuando le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Isaías 53, ¿sí? Vamos allí. Y el pasaje está incluido donde está hablando del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué en este caso Felipe podía entender que estaba hablando de Jesucristo cuando dice angustiado él, afligido él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero? ¿Por qué él entendía y podía explicar esto a este etíope? Bueno, la razón primeramente es que él había sido testigo también de esos hechos. Pero más aún, él había sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, que le hacía entender aquellos hechos. Porque si recordamos bien, hasta el momento que el Señor Jesús estaba para ascender, dice que el pasaje de Mateo dice, algunos creían en él. El Señor Jesús había muerto, había resucitado, había dado pruebas de su realidad, había visto sus manos horadadas por los clavos, sus pies, había comido con ellos, pero dice el pasaje, y algunos dudaban todavía, ¿sí? Algunos dudaban. Pero dice, quédense todos allí, el Señor sabía que necesitaban la guía del Espíritu Santo, sin la cual uno no es convencido, porque uno de los trabajos del Señor Espíritu Santo es, ¿cuál? Convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos guía a toda la verdad. Si vamos al capítulo 55, muy cerquita de ahí en Isaías, 55, 1 y 2. Leemos, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma de grosura. ¿Qué nos aporta a nuestra vida el estudiar la palabra de Dios? Bueno, primeramente, ser saciados. Nuestra sociedad necesita muchas cosas. Se habla de las necesidades insatisfechas. Hay un índice de necesidades insatisfechas. Tal vez esta zona de Montevideo no sea la que más necesidades económicas tenga, pero hay una realidad que todos los seres humanos tenemos necesidades insatisfechas, que no son solo económicas, que son afectivas, que son de todo tipo. Pero hay una necesidad que es común a todos los hombres, es la necesidad de Dios. El hombre tiene una necesidad de Dios, porque Dios le creó para tener una relación, y en el momento que fue separado por la desobediencia, esa necesidad quedó, esa pieza del puzzle de la vida del hombre falta. Entonces, es la razón por la cual los antropólogos miran en todo el mundo y en cualquier sociedad, hasta el día de hoy, encuentran una nueva sociedad aborigen en el medio de una selva y van a encontrar que ese grupo está contaminado con la realidad del contexto del siglo XXI, que no conoce nada de la Segunda Guerra Mundial, que no conoce nada del posmodernismo, que no conoce nada, busca adorar a alguien superior, a algo superior. ¿Qué es esto entonces? Bueno, es esta necesidad innata en el hombre. El hombre nace con la necesidad de buscar a Dios. Pero hay la necesidad de alcanzarle este mensaje, ¿sí? Dios se ha acercado ya en Jesucristo y ahora a través de nosotros, en la iglesia, que compartimos su mensaje. Llegando a la palabra de Dios, estudiando la palabra, el del mensaje es estudiando la palabra de Dios, seremos saciados de hambre y sed espiritual. Lo que el Señor Jesús dijo, vengan a mí y serán saciados, no tendrás hambre jamás, no tendrás sed jamás, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 6. Seremos saciados, no tan solamente en nuestra necesidad en cuanto a nuestra salvación, sino en todas las preguntas que
todavía nos hacemos después que entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Hoy creo que hablamos, tú mencionabas que somos creyentes y todavía pecamos. Todavía hay muchas preguntas que están sin contestar, hay muchas dudas que no tenemos. Todas esas preguntas son contestadas, todas esas dudas son aplacadas, todas nuestras necesidades son satisfechas cuando nosotros escudriñamos, esta es una palabra importante, escudriñamos la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es un tesoro. Hay muchas comparaciones que se hacen de la palabra de Dios. Yo siempre, una y otra vez digo la palabra de Dios porque la Biblia, decir la Biblia es lo mismo que palabra de Dios, pero como que Biblia es un conjunto de libros, pero mejor recordar una y otra vez que lo que tenemos en la mano no es un libro importante, es la palabra de Dios escrita. El creador del cielo y de la tierra, al que ignoran todos estos vehículos, la mayoría de los que conducen por acá y pasan mirando los atardeceres, ignoran al creador del sol, al creador de los atardeceres. La palabra de Dios debemos escudriñarla, es un gran tesoro. Pero vamos a llegar a este versículo que habla sobre escudriñar. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, escudriñar es investigar en profundidad, es buscar con intención, es buscar con intensidad, ¿sí? Es la tarea del minero, del que busca, del que busca y del que busca. Es la palabra de Dios, buscando que la palabra de Dios nos ayude a entender nuestra vida y no entender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios es un error. Al revés, la mayoría de las personas quiere interpretar la palabra de Dios de acuerdo a lo que le pasa, ¿sí? Hay muchas personas que están buscando entender la palabra de Dios de acuerdo a lo que le pasó ese día, o lo que soñó, o a la circunstancia que le pasó a tal o cual persona. Por eso hay una necesidad de estudiar la Biblia. Hay como diferentes niveles, ¿verdad? Como hoy hablaba del seminario, diferentes niveles de formación. Hay muchas maneras de acercarnos a la palabra de Dios. Este hombre, por ejemplo, venía al templo y leía la palabra de Dios. La fe que necesitamos para llegar a entender la palabra de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Y esto se entiende mucho más cuando recordamos que en aquel tiempo y durante muchos siglos la mayoría de las personas no leía la palabra de Dios, sino oía la palabra de Dios. Recién después de la imprenta y de la traducción al lenguaje de los pueblos, de los diferentes pueblos, es que la gente comienza a leer la palabra de Dios. ¿Y qué se da en ese momento? ¿De qué siglo hablamos? A ver, ¿la imprenta? Siglo XV, siglo XVI, XVII, ¿sí? Y el primer libro que se imprime entonces es la Biblia. ¿Qué tenemos a partir de ese tiempo? Bueno, lo que se conoce entonces como la Reforma, ¿no? Mucha gente comienza a leer la Biblia y hay un despertar espiritual. No tan solamente en aquel tiempo, el siglo XVI, donde muchas miles de personas comienzan a entregar su vida a Cristo por estudiar, por leer la palabra de Dios en profundidad, pero esto había pasado antes. En el Antiguo Testamento vemos un rey, un pequeño rey. ¿Se acuerdan cómo se llamó ese rey? No, otro, está bien David, pero David no era rey de niño, fue de grande ya. Un rey que estaba haciendo unos arreglos en el templo y de repente encuentran un libro. Ese rey se llamó Josías. Y dice, a ver qué dice el libro. Y el libro era la palabra. Y cuando leyeron, cuando escuchó, dice, esto lo tiene que escuchar el pueblo. Llamen a los principales, llamen a los gobernantes, a los príncipes, llamen a todo el pueblo. Y el pueblo, al escuchar, al oír la palabra de Dios, comenzó, bueno, vamos a ver, no alcanza con oír, pero comienza con el oír la palabra de Dios, con fe, y después hay consecuencias al oír la palabra de Dios. El pueblo se arrepiente, en ese caso, y es transformada su realidad. En capítulo 55, versículos 3 y 5, dice que seremos incluidos en su pacto. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿No le suena del Nuevo Testamento venid a mí?
oídme y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Está hablando al pueblo de Israel. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Está hablando de que Dios quiere incluirles en un pacto. Hay algunos teólogos y muchos libros que hablan acerca de nuestro Dios como un Dios de pactos presentado en la Biblia, desde el principio y hasta el fin. Y el pacto que por lo general recordamos más nosotros es el pacto en el que estamos incluidos, el pacto en la sangre de Jesucristo, del que habla el Nuevo Testamento, el pacto en su sangre. Y somos incluidos en su pacto. ¿Cómo podemos saber que existe un pacto? ¿Cuáles son las cláusulas de ese pacto? Para eso no alcanza con solamente abrir la Biblia en nuestra casa de mañana y leer un par de versículos y cerrarlo e ir a trabajar. No alcanza con tenerla abierta en el porche de la casa y tenerla así como para sacarle el polvo de vez en cuando. No alcanza entonces con venir al culto y escuchar un rato el pastor que esté predicando. Es necesario escudriñar las Escrituras, porque el Señor dice, mis pensamientos son mucho más altos que los pensamientos de ustedes, mis caminos son más altos que los caminos de ustedes. Entonces, Dios tiene mucho para compartir, no podemos ser tan ingenuos de pensar que en una leidita podemos entender todo lo que Dios tiene para compartir, las riquezas que Dios tiene para compartir. Así que queremos saber cuál es la razón, cómo funciona el pacto. De hecho, es bueno saber que todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo estamos dentro de un pacto. Y cuando compartimos la cena del Señor, celebramos ese pacto, ¿sí? El pacto en su sangre. Es un pacto, en este caso, que ha sido generado por Dios. Por lo general pensamos en un pacto y decimos, como ahora que estamos pensando en Ucrania, ojalá que hagan un pacto de no agresión. ¿No? Yo no me voy, nos portamos bien los dos y queda ahí. Bueno, pero hay muchos tipos de pactos. Pactos que se ven en la Biblia. Cuando Dios propone un pacto, Dios propone todas las cláusulas. No negocia con el hombre. A ver qué te parece, achicamos lo que yo hago, lo que vos hacés. No, desde el principio le dice, yo voy a ser tu Dios y vos vas a ser mi pueblo. ¿Sí? Dios pone la cláusula. En este caso, y hay un precio para entrar en ese pacto. Y yo pago el precio, dice. Yo pago el precio y esa es la sangre de Jesucristo que muere en la cruz del Calvario. Ese es el precio de la sangre. Yo pongo el precio. Por eso cuando en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesucristo pagó el precio por el pecado de todos los hombres. Pagó el precio por el pecado de los que entregamos nuestra vida a Él y pagó el precio por las personas que desconocen de su realidad o ignoran o rechazan a Dios. Pagó el precio por el pecado de todos los hombres. Por eso es tan grave que el hombre rechace el perdón y la gracia de Dios. Está rechazando la obra de Jesucristo, el sacrificio de Dios mismo enviando a su Hijo para morir por nuestro pecado. Está rechazando. Cuando recordamos de memoria, un momento muy importante que todos tenemos en mente. Jesús, un rato antes de la cruz, luego de la Pascua, comenzó a compartir la cena del Señor. Dijo, antes, entre una cosa y otra, dice, el que moja conmigo el pan, ¿sí? Ay de aquel hombre, porque por causa de él soy entregado, ¿no? Y entonces todos rápidamente decimos, ¿por causa de quién es entregado Jesús? ¿Qué decimos? ¿Quién de ellos? Porque esta pregunta se la hacen todos los discípulos. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Por quién fue? Por Judas. La mayoría decimos por Judas, ¿verdad? Pero en realidad es muy probable por el tipo de comida que en esa mesa casi ratona, en el piso, casi comiendo a nivel del piso, todos hubieran mojado
el pan juntos. La verdad es que el Señor Jesucristo, todos habían mojado el pan. Todos ellos y todos nosotros somos por quien el Señor Jesucristo murió. Ay de nosotros y de Judas y de todos aquellos, mejor nos hubiera a todos no haber nacido. Pero la gran diferencia es que por gracia somos rescatados. Ay de nosotros si no hubiera... Hay una canción que cantamos allá en la iglesia, no sé si la conocen. ¿Qué sería de mí, ¿sí?, si no hubieras conocido, rescatado? ¿Qué sería de mí? Ay de mí. Ay de mí porque el final de mi vida sería la condenación eterna. Por gracia somos en medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Entonces tenemos que conocer acerca exactamente qué es lo que éramos, hijos de ira, condenados, para valorar lo que somos en Cristo. La canción que cantaban tan bien, somos nueva criatura. Porque dice, la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Dónde? De modo que si alguno está en Cristo, ahí va, nueva criatura es. A mí si me sacan apurado también me cuesta, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí son todas hechas nuevas. Eso está en 2 de Corintios, si no me equivoco. 2:17, por ahí. Pero los numeritos, capítulos y versículos a mí me cuesta, porque tengo la memoria media, me cuesta. Hay gente que es impresionante. Pero lo que somos llamados es a estudiar la Biblia. Los capítulos y los versículos nos ayudan. No nos sintamos mal si no sabemos los capítulos y versículos de todo. Pero la palabra de Dios dice que abunde en ustedes. Tiene que abundar la palabra de Dios. Para que el Espíritu de Dios trabaje con esa palabra, es el que nos va a hacer entender esta palabra. Seremos incluidos en su pacto. ¿Qué nos aporta la palabra de Dios? Bueno, seremos libres. En aquella ocasión, cuando el Señor le dice esto, alguna de las personas que escuchaban, pero nosotros, perdón, nunca fuimos esclavos. Bueno, lo que vemos allí, que los que estaban escuchando eran judíos y estaban tan fuera de la realidad, como mucha gente hoy en día, estaba fuera de la realidad. En ese momento, ellos eran esclavos de los romanos, antes de los griegos, de los asirios, de los, se me fueron los nombres ahora, de varios pueblos, de muchos pueblos, y luchando contra muchos pueblos, y han sido dominados por muchos pueblos a través de toda su historia. En realidad, no fueron muchos años, los años que tuvieron cierta libertad. Después se tuvieron permanentemente siendo sojuzgados por uno y otro pueblo. Y una de las maneras que encontró el pueblo, los judíos en realidad a esta altura, de conservar su identidad, que estaba ligada a su identidad, a su fe, fueron las sinagogas que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vieron que cuando estamos en el Antiguo Testamento, las sinagogas, entre otras cosas, no existen, no hay. Pero cuando damos vuelta a la página, entramos a Mateo, Marcos y Lucas y empiezan a aparecer sinagogas por todos lados, como si hubieran hongos luego de una lluvia. ¿De dónde salieron? En esos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento surgen las sinagogas, estos lugares donde se enseñaba las Escrituras, para conservar la cultura, pero para conservar la fe, la identidad. Y la identidad del pueblo del pacto era una identidad en la palabra de Dios. Nos aporta estudiar la palabra de Dios, el ser saciadas en todas nuestras necesidades, el ser incluidos en su pacto y saber cómo, el ser verdaderamente libres. Hoy cantamos, y esto bueno, dice declaramos, sí, es bueno declarar y recordar que somos libres, de verdad somos libres. Tenemos la posibilidad de elegir, ¿sí? El hombre sin Cristo, el hombre que no ha reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida, aún es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. De hecho, no puede agradar a Dios. Cuando una persona viene al templo y no es creyente y a la hora de la ofrenda quiere ofrendar a Dios o quiere cantar junto con los demás y lo hace.
Hoy hablamos en la iglesia a la mañana acerca de la ofrenda, pero Dios no recibe todo tipo de ofrendas, ¿sí? No recibe todo tipo de ofrendas. La verdad es que el hombre libre es libre en el Señor. Nos hace sabios para la salvación y nos hace perfectos, preparados para servir. Segunda de Timoteo, bueno, vamos a Juan capítulo 5, 39. Juan 5, 39, hasta allí. Evangelio de Juan 5, 39, un pasaje más conocido. No sé si ustedes pueden buscar. Aquí está el texto que hablamos hace un rato. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, importante, aquí aparece este término, escudriñar, buscar con intención, con profundidad en la palabra de Dios. Algunos dicen que la palabra de Dios es difícil y no se puede entender. Algunos, de hecho, dicen, algunos numerólogos, dicen que hay mensajes ocultos, que fue escrita para no ser entendida. Y la verdad es que esto es falso. La palabra de Dios es, para empezar, la revelación de Dios al hombre. Dios se ha revelado. Nosotros, los seres humanos, no podríamos conocer a Dios ni su voluntad, ni sus planes, si Él no se hubiera revelado. Él se ha revelado porque quiere ser conocido y ha revelado su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, ahora ha hablado a través del Hijo. Ha hablado de muchas maneras, lo tenemos plasmado en su palabra escrita. Y el Hijo se ha revelado. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. ¿Qué nos aporta estudiar la palabra de Dios? Bueno, llegar a esta vida eterna. Comprender esta vida eterna. Pero es importante ir más allá. Bueno, pero nosotros ya tenemos la vida eterna, ya somos libres, ya hemos sido iniciados permanentemente, nosotros somos salvos y según la palabra de Dios, entonces estamos completos en Él, ya está. ¿Para qué profundizar más? Entonces yo hago otra pregunta, más allá de qué nos aporta. Nos aporta mucho, nos aporta todo para nuestra vida. Pero ¿quiénes, en todo caso, deben estudiar la palabra de Dios? Bueno, tal vez cabía esa pregunta. Bueno, los que deben estudiar serían pastores, misioneros, maestros. ¿Estamos de acuerdo? ¿No tienen que estudiar los pastores, misioneros y maestros? Sí tienen que estudiar me estaban desconcertando. Bien, deben estudiar pastores, profesores de Biblia, maestros. Bien, pero les invito a buscar Hechos capítulo 17. Y vamos a ver, vamos a concordar en esto, ¿no? Qué bueno. Hechos 17. A ver, Hechos 17. Acá. Versículo 10. Ahora aprovechamos que tenemos versículos y lo vamos a usar. ¿Sí? Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, de donde venía Pablo, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto se refiere con escudriñar. Y quienes escudriñaban en este caso eran la congregación. ¿Por qué dice que eran más nobles? Dice que no se conformaban con que el pastor presentó a otro pastor, Carlos Seoane, pastor de la iglesia en Peñarol, y que trabaja en el seminario. No se dejaron deslumbrar por Pablo, que ha fundado tantas iglesias y es misionero mucho tiempo. No, a ver qué dice Pablo. Yo espero que estemos así en esta noche.
Yo les animo a los hermanos de la iglesia y les animo a ustedes. Si yo estoy diciendo algo que no es cierto de la palabra de Dios, yo le animo de verdad a que después que termine el culto me diga, hermano, o si estoy diciendo un disparate, párese. Esto no está en la Biblia. Estos hermanos de Berea escudriñaban las Escrituras. Cuando se refiere a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pablo estaba predicando el Evangelio con el Antiguo Testamento y ellos estaban viendo con lo que tenían si lo que decía Pablo en su mensaje concordaba con las Escrituras. La autoridad del que predica, del que enseña, no radica en cuánto haya estudiado o dónde haya estudiado, o si tiene corbata o es viejo. ¿Sí? A los que valoraban mucho a la gente que tenía canas. ¿Sí? Entonces el pastor, me imagino que lo valoran mucho. ¿Sí? Por ser pastor y porque tiene canas. Pero lo deben valorar porque hablaba con autoridad. Y la autoridad no viene de su experiencia, ni de su preparación, ni de sus años, sino que hablaba la palabra de Dios. Para eso, la congregación, no otros maestros de la escuela dominical, líderes de jóvenes, los que dirigían la alabanza, no, todos estaban atentos a que concordara el mensaje con la palabra de Dios. O sea, hoy se habla acerca de que la enseñanza debe ser crítica, ¿sí? Debemos ser críticos en la enseñanza, cuando enseñamos algo, en cualquier ámbito secular. Pero el aprendizaje también, sobre todo de los creyentes en cuanto a la palabra de Dios. No para criticar la palabra de Dios, sino para criticar lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. A ver si lo que está con la palabra de Dios está de acuerdo, lo que dice el mensaje está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos en esa posición, debemos ser personas con herramientas. Porque que yo me siente cómodamente y vea que lo que dice está de acuerdo a la palabra de Dios, demanda de cada uno, de mí o de cada uno de nosotros, una preparación previa. Porque a mí no me alcanza el tiempo en este momento para darme cuenta si todo lo que está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios o no, o está metiendo error. Las peores mentiras, las peores falsedades, falsas doctrinas han surgido de las iglesias, cuidado, de las iglesias y de los cristianos a partir de medias verdades o de un 90% de verdad y de 10% de error. ¿Sí? Y esto es una obra satánica, ¿no? Porque esto desde el principio el diablo actúa de esta manera, el engañador que ha tratado no tan solamente de quemar las Biblias, sino de distorsionar la palabra de Dios. Y si es posible, sacar la palabra de Dios de las mentes incluso de las personas, como dice la parábola, y de distraer a los creyentes para que no usemos tanto tiempo en esto. Y debemos invertir en profundidad y en tiempo en estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? No es solo los pastores, no solo los maestros, todos. Nadie que se considere hijo de Dios puede dejar de estudiar en profundidad la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Les invito ya para ir concluyendo a mirar lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:9. Porque ustedes son, ¿lo busca alguno ahí? Si no se lo digo de medio de memoria. A ver, lo buscamos varios. ¿Qué somos según este pasaje de la palabra de Dios? A ver, ¿lo tiene alguno ahí? Léalo, lo leemos todos juntos. Fuerte, a ver. Ahí va, vamos despacito. Nosotros somos linaje escogido. Es mucho esto. A ver, ¿qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Hasta allí. Solo en estas 4 expresiones tendríamos que estudiar mucho qué quieren decir cada una de estas. Pero una de ellas, por lo menos, somos, a ver, ¿cómo empieza? Linaje escogido. ¿Sí? Somos linaje escogido. El Señor dice, ustedes son
verdaderos hijos de Abraham, porque hay muchos judíos que pensaban que eran parte del pueblo de Dios, que estaban dentro del pacto con Dios, porque habían nacido de una mamá judía. Y no, el Señor dice, no, yo puedo levantar de estas piedras que están ahí pateándolas a ustedes, un montón de hijos de Abraham. No, negativo. Nosotros somos hijos de Abraham en el sentido de la fe, porque la fe de Abraham le fue contada por justicia. Es por fe que uno agrada a Dios. Somos, en ese sentido, de ese linaje. Y en Cristo tenemos este linaje. Después dice, real sacerdocio. La verdad que la realeza y el sacerdocio no se juntaban. Estaban la línea de los reyes y la línea de los sacerdotes. ¿Sí? La familia de David se le había prometido que no faltaría rey, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Samuel varias veces, pero era una. ¿Y de dónde venían los levitas? A ver, ¿de dónde venían? ¿De qué tribu? De Leví. Y la de David era la tribu de reyes y sacerdotes no se juntaban, pero se habla de Jesucristo que es rey y sacerdote, sumo sacerdote. Y nosotros somos llamados a ser real sacerdocio, porque la Biblia nos enseña también que si vivimos por Él, también reinaremos con Él. Y también nos enseña la Biblia que somos sacerdotes. ¿Y cuál es la tarea del sacerdote? La de compartir, había una doble tarea, pero una de las tareas era de llevar la ofrenda, la adoración delante de Dios, pero también era la de compartir la palabra de Dios de alguna manera, ¿no? A través del tiempo fue cambiando esto. Y es nuestra tarea. De hecho, el final de este pasaje dice, ustedes son, arrancamos primero, linaje escogido somos real sacerdocio, somos una nación. Cuando yo iba al liceo me acuerdo en una materia que se llamaba Educación Moral y Cívica, que nos enseñaron, algunos se acuerdan, ¿no? En la época de la gente de ropa gruesa, y nos enseñaron de que había una diferencia entre país y nación, ¿sí? Territorio, todas esas cosas, ¿verdad? De hecho, muchos de los problemas que ocurren en Europa es a raíz de esto, ¿no? Que dentro de un país hay varias naciones, es un gran problema, ¿no? Varias etnias. Pero nosotros somos un tipo de nación diferente. Somos una nación santa. Tenemos nuestra identidad en Jesucristo, una nación apartada. Por eso somos peregrinos, porque estamos apartados para otro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces, pueblo adquirido, y nos habla acerca de la redención. Porque esto es la redención. Redimir es comprar por precio y dar libertad. ¿Sí? Somos un pueblo adquirido por precio. ¿Y ahí termina el pasaje? No. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón entonces, una razón fundamental de estudiar la palabra de Dios, es para ser primeramente bendecidos nosotros, para ser saciados, para ser libres, para ser incluidos primeramente en el pueblo de Dios, conocer su voluntad en nuestra vida, para ser perfectos y poder servirle. Esto es para todos los hermanos de la iglesia, para todos los creyentes, sin distinción, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay niños que entregan su vida a Cristo, hay adolescentes, hay jóvenes y hay viejos que entregan su vida a Cristo. Y todos debemos estudiar la palabra de Dios, porque somos parte de ese pueblo y todos tenemos el propósito de anunciar las virtudes de Jesucristo, de la salvación, de su gracia, de su perdón. Somos testigos, aquello que dice Hechos 1:8. Pero me seréis testigos. Y tenemos que ser testigos de su obra en nosotros, pero tenemos que conocerla. El Señor dice que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Hace poco tiempo hubo una manifestación pública, no me acuerdo por qué razón era, si era por el aborto o no me acuerdo por qué cosa, un tema controversial, y hay una marcha de cristianos, y marchaban los cristianos. Yo no soy de las marchas, ¿no? Pero marchaban los cristianos, pasaron, sacaron fotos, y un periodista le acerca un micrófono y ¿por qué esto está en contra del aborto?
No sé, a mí el pastor me dijo que viniera y yo vine. Cosas, y le pasa a otro y queda en blanco. Entonces, qué vergüenza que no estemos preparados para dar razón de lo que creemos. ¿Sí? Se puede entender de este hombre etíope porque todavía no había conocido la verdad. La tenía en su mano, pero todavía no la había conocido. Hay una cosa que una vez le dijo un creyente a un pastor, le dice, pastor, ya me leí, así, ¿no? Así, ya me leí toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, atravesé toda la Biblia, como que ya estaba preparado para todo, ¿no? Entonces el pastor lo mira así, muy bien, mijo, ahora tenés que esperar, lo mejor es que la Biblia, la palabra de Dios, atraviese tu vida. Él pensó que ya había terminado con que había leído toda la Biblia y ya estaba terminado lo que tenía que hacer. Y en realidad nosotros tenemos que esperar y buscar que la palabra de Dios atraviese toda, no nuestro cuerpo, nuestra vida, todas las partes de nuestra vida, nuestra área emocional, nuestro matrimonio, nuestra relación de trabajo, nuestro estudio, nuestra relación como vecinos, como ciudadanos, como empresarios, como empleados. Toda nuestra vida debe ser atravesada por la palabra de Dios. ¿Alcanza entonces con preguntarnos qué nos aporta? No, no alcanza. Es necesario saber que nos aporta todo para nuestra vida, porque ahora somos nuevas criaturas. Y qué bueno es saber que no alcanza con leer, sino hay que profundizar, escudriñar la Escritura. Ahora, ¿alcanza con escudriñar las Escrituras? Voy más. Para terminar, ¿alcanza con escudriñar las Escrituras? ¿Qué habría que hacer después de escudriñar las Escrituras? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Juan capítulo 15, versículo 7 al 11, nos habla acerca de llevar esto al siguiente nivel. Y no hablo de centro de extensión, bachillerato o licenciatura, sino el nivel más alto de nuestra relación con la palabra de Dios es que sea parte de lo que nosotros no solamente creemos, lo que somos, cómo pensamos, ¿sí? Somos llamados a tener la mente de Cristo y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos. Y es a través de la obediencia. Dice, ustedes deben permanecer en mí y yo, y mis palabras deben permanecer en ustedes. De esta manera llevarán mucho fruto. Importante. La razón final es que nuestra vida sea una vida llena de fruto. No sé si alguno de ustedes ha plantado alguna plantita en su casa, ¿Vieron que hay plantas que uno la planta, crecen pura hoja y no le dan fruto? A veces algunas plantas necesitan algunos cuidados especiales, pero qué triste es. Digo, bueno, voy a plantar una higuera, planto la higuera pasa los años y es pura hoja. O ciruelos, o ese tipo de... A mí me ha pasado, pero qué contento me pongo yo con el poco espacio que tengo para plantar. Planta y crecen, hay un ciruelito de jardín que tengo en casa y tiene una ciruelita chiquita, rica, pero da fruto. Y yo hace poco la podé, creo que demasiado. Quedó poquito, yo espero que crezca y dé mucho fruto. Pero somos llamados entonces a que esa palabra pode en nosotros todo lo necesario. Para eso, con mucho de la Biblia en esta noche, termino con un pasaje muy importante que es permanentemente clave en el mensaje de la palabra de Dios que comparto en Peñarol. Romanos capítulo 12, versículo 2. Al principio dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y esto es vuestro culto racional. Versión 60, ¿no? Pero el versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, primero. Y después dice, sino, transformaos, tu vida debe ser transformada por medio de ¿qué? De mucho esfuerzo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto lo hacemos a través de la palabra de Dios, del estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay algo más siempre en la palabra. Dice, ¿para qué?
¿Querés comprobar cuál es la buena voluntad? ¿Dudamos de que Dios tiene lo mejor para nosotros? Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Quieres comprobar la buena voluntad de Dios? ¿Agradable y perfecta? Seamos transformados, dejémonos transformar por la palabra de Dios. Transformemos nuestra mente y la palabra de Dios en nuestra mente, utilizada por el Espíritu de Dios y doblegando nuestra voluntad, va a ir transformando cada área de nuestra vida. Pero no seamos oidores olvidadizos, como aquel que se miró al espejo, yo me peiné, como aquel que se mira al espejo y dice, estoy todo despeinado, o me olvidé de maquillarme, o no sé, me olvidé de afeitarme. Yo hice todo hoy. Pero a veces uno se olvida y llega, me olvidé, estaba tan apurado que me miré al espejo y me olvidé. Y se va sin peinarse, sin arreglarse. No seamos así, no seamos descuidados de mirar la palabra de Dios, de escuchar el mensaje cada domingo, cada semana, de leer un poquito y no buscar que la palabra de Dios esté constantemente en nuestra mente, halle cabida en nuestro corazón y busquemos ser transformados y llevar fruto. Y este fruto permanezca. Que el Señor les bendiga. Alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré el anochecer, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Nos quedamos cortos. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Decirle que todo lo que soy